Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veáis este vídeo. Eh, en este vídeo os vamos a explicar una cosa a la que hicimos referencia en el último Geopolinómicos. Explicamos que se habían reunido en Islamabad los ministros de Asuntos Exteriores de tres países, que eran China, eh, Pakistán y Afganistán. Tengo que leerlos. El de China se llama Qin Gang y sabéis perfectamente por la pinta quién es. El de Pakistán, Bilawal Bhutto, que tiene que ver con la antigua primera ministra Benazir Bhutto. Y el de Afganistán, Amir Khan Muttaqi. Como veis, son tres personajes de tres países que están muy cercanos geográficamente. Aquí tenéis un mapa en el que tenemos Afganistán, la capital de Pakistán, Islamabad y China, están muy cercanos, pero son personalmente muy distintos. No hay más que ver las imágenes que dan, los trajes que llevan, casi como miran a la cámara para darnos cuenta que son planteamientos totalmente distintos, pero que se reúnen en Islamabad. ¿Para qué? Y eso es lo que queremos analizar aquí desde muchos puntos de vista, porque parece una reunión normal. Vamos a empezar explicando qué es lo que dijeron ellos, para qué se habían reunido, y luego entraremos un poco más a fondo para ver que hay mucha más complejidad de lo que dijeron y cosas bastante más interesantes. Primero, en toda esa zona, buena parte de los países, si os dais cuenta, terminan en Stan. Stan significa país, tierra de quien sea. Pakistán, tierra de los paquis son los puros. Afganistán, la tierra de los afganos. Y nosotros lo que pensamos es que, según cómo evolucionen las decisiones tomadas aquí, las relaciones entre los tres países en el medio y largo plazo, a lo mejor, esto acaba siendo una forma sutil, difícil de averiguar, pero muy fuerte, de Chinistán. Es decir, que al final esto venga a formar parte de un espacio chino ampliado que los chinos están intentando crear en buenas partes del mundo, y que quizá aquí sea uno de los sitios en los que tengan más posibilidades de hacerlo, y eso es lo que os queremos presentar aquí. ¿Por qué pensamos que a medio plazo esta zona, estos países, pueden acabar siendo parte de una entidad falsa, inexistente, lógicamente, pero que podemos denominar como Chinistán? ¿Por qué Afganistán? ¿Por qué Pakistán? ¿Y por qué no otros países? Primero, en teoría, ¿para qué estaban allí? ¿Qué es lo que dijeron que querían hacer y para qué se estaban reuniendo? Primero, hay que tener en cuenta que es la primera vez que un miembro del gobierno afgano, en este caso el ministro de Exteriores, salía fuera de Afganistán y tenía una reunión internacional. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en septiembre del 21 fue cuando los talibanes derrotaron totalmente a las tropas norteamericanas, o más bien las tropas norteamericanas decidieron retirarse y con ellas todas las tropas occidentales tomaron el poder, pero desde entonces han estado totalmente aislados. Han recibido visitas, es verdad, de China, de Rusia, de otros países en Kabul, pero que un miembro del gobierno afgano viaje fuera del país es muy significativo. Y es importante para los afganos porque están totalmente aislados de la comunidad internacional, hasta un punto que nos puede resultar rarísimo. En estos momentos, más de año y medio después de haber tomado el poder, ni un solo país reconoce al gobierno de Afganistán. Ya no digamos los europeos o Estados Unidos, que lógicamente no tenemos nada que ver con ese gobierno y no nos gusta que esté ese gobierno allí. Pero es que no lo reconoce China, no lo reconoce Rusia, no lo reconoce Pakistán, no lo reconoce la India. Sus vecinos no lo reconocen a ningún nivel. Tratan con Afganistán como un país independiente, pero no están reconociendo al gobierno. Y para llevar ya más de un año y medio en el poder, eso es algo bastante raro y que tiene muchísimas implicaciones y que explica en parte lo que está pasando aquí en esta reunión. O sea que para ellos, para los afganos, esto era algo muy importante políticamente, muy importante políticamente. ¿Qué es lo que en el comunicado final dijeron que habían tratado y que querían conseguir? Por un lado, fomentar la cooperación económica entre los tres países, lo cual es una cosa que se puede decir mucho o puede no ser absolutamente nada, pero luego le vamos a poner nombre y apellidos a esta cooperación económica entre los tres países y veis que tiene bastante sustancia. En segundo lugar, los tres países estaban de acuerdo que se tienen que levantar las sanciones contra Afganistán y concretamente
las sanciones de Estados Unidos por el cual buena parte de los activos del Banco Central de Afganistán están congelados en bancos norteamericanos y el gobierno afgano lleva año y medio más intentando recuperar ese dinero como una forma de empezar a funcionar. En esto los tres estuvieron de acuerdo, desde luego China, pero también Pakistán y también Afganistán. Queremos que eso desaparezca y que el gobierno afgano vuelva a recuperar esos fondos como gobierno legítimo. Lo que pasa es que para eso, para empezar, tiene que ser reconocido por los países, si no, no hay gobierno legítimo. Y en tercer lugar, el acuerdo es para luchar contra todo tipo de terrorismo y esto es bastante significativo. Es un planteamiento muy general, pero como luego veremos, tiene consecuencias para las relaciones sobre todo entre Pakistán y Afganistán. Vamos a ir por partes, vamos a ver las implicaciones que tiene para cada uno de los países y luego las perspectivas de futuro que tiene este acuerdo. Primero, el tema de Afganistán. Para los afganos están buscando el reconocimiento internacional por todas partes y no lo consiguen. Tan es así que se ha reunido una conferencia en Doha, en Qatar, para tratar de la ayuda humanitaria a Afganistán, que como sabéis es muy, muy complicada, ya os lo explicaré, y estaba China, estaba India, Estados Unidos, la Unión Europea, y no se ha invitado al gobierno de los talibanes. Es decir, Naciones Unidas, pero no solo Naciones Unidas, sino también Rusia o China, no se fían del gobierno talibán en este tema. Y el principal problema para nosotros de Afganistán es ahora la horrible situación humanitaria que viven buena parte de los afganos y la más horrible situación que viven, ya no solo humanitaria, sino social, las mujeres afganas. Ese es el principal problema por encima del geopolítico. Pues bueno, eso se ha tratado en la conferencia de Doha, pero no se ha querido o no se ha considerado oportuno invitar a los afganos. ¿Por qué? Porque no están facilitando absolutamente las cosas. Al revés, lo están haciendo todo mucho más difícil. De hecho, algunas de sus medidas consisten en prohibir que las mujeres afganas sean asistidas por hombres. Perdonad. ¿Esto qué efectos tiene? Pues como en las ONGs buena parte del personal sanitario son hombres, ninguno puede asistir a las mujeres afganas. Están dejadas totalmente a su suerte. Al mismo tiempo, como sabéis, los afganos han decidido, el gobierno talibán, perdonad, que las niñas por encima de los 12 años se vayan a casa. Se queden en casa a no estudiar, no pueden salir a trabajar. Se ha impedido a muchas afganas recoger los títulos universitarios a los que tenían derecho porque se los habían ganado, dentro de una política general de relegar, marginar y machacar a las mujeres, que es casi de las pocas cosas reconocibles de este gobierno afgano, que es lo que está haciendo. Entonces, claro, desde ese punto de vista y teniendo en cuenta eso, pues casi nadie quiere tratar con ellos a efectos diplomáticos internacionales. Esto es lo que lo explica. De hecho, buena parte de las ONGs han retirado su personal en Afganistán porque no los dejaban actuar. Tenían que ser mujeres y solamente algunas mujeres que podían curar a las mujeres afganas. Han dicho, no, imposible. Y en algunos casos, los talibanes han prohibido a las mujeres de las ONGs actuar en Afganistán. Tenían que ser solo hombres, pero hombres que solamente pueden atender a los hombres, no a las mujeres. Con lo cual, el resultado de esto, que es horrible y que está en marcha, lo veremos poco a poco, hace que haya un rechazo profundísimo y Naciones Unidas se está planteando si continuar con su presencia en Afganistán, sea como sea, o dejarlo por imposible desde todos los puntos de vista. Bueno, entonces, esto los dirigentes talibanes lo saben, pero no están dispuestos a modificar nada, por lo que ya hemos visto en los últimos 6 o 8 meses. Hubo un momento en que dio la sensación que a lo mejor, a cambio de la ayuda humanitaria, estaban dispuestos a modificar sus políticas, pero no lo es. No lo está haciendo en absoluto. No están cambiando absolutamente nada. Entonces, aparte de eso, no se puede olvidar nunca, pero de vez en cuando hay que fijarse en otras cosas, el gobierno afgano tiene una enorme carencia de recursos económicos para cualquier tipo de política que quiera llevar. Siguen cobrando impuestos sobre todo a la producción y transporte del opio y a la poca actividad económica más que hay. Entonces, por otro lado, están buscando inversiones de otros países, y aquí es donde entra China fundamentalmente, como una forma de que entre, primero, que entre dinero en el país, que entren rentas, y segundo, que se creen puestos de trabajo, aunque sean de muy mala cualificación, muy baratos, muy mal pagados, en pésimas condiciones. Entonces, esto es una de las cosas a las que se refería la cooperación económica
entre los tres países, que en este caso concretamente es la cooperación entre Afganistán y China, que a los afganos les interesa, pero ahora hablaremos de la perspectiva china. En el caso de Pakistán tiene unas relaciones muy, muy fuertes con China, sobre todo a través de la iniciativa Belt and Road, tal cual, pues bueno, aquí os hemos puesto solamente uno de los principales hitos de esa iniciativa, que es la construcción del puerto de Gwadar, en el suroeste del país, en una zona desértica, en el cual estaba previsto, o al cual querían los chinos llevar oleoductos y gasoductos para poder recoger ahí el crudo y el gas y llevarlo por los oleoductos por el Karakorum a China y al mismo tiempo por las carreteras del Karakorum sacar productos de la China del oeste, que está muy aislada, hacia esta zona del mar, que está el mar Índico, que es una zona relativamente bien comunicada. Aparte de eso, los chinos han construido bastantes carreteras, han construido estaciones eléctricas de generación de energía eléctrica y tienen muchos intereses en Pakistán. Lógicamente a los pakistaníes les interesa mantener eso. Pero Pakistán, aparte de esta relación económica con China, tiene un problema político muy considerable, en el cual los chinos están muy vigilantes, y luego hablaremos de esto, que es el enfrentamiento entre el gobierno, hace un año aproximadamente, perdón un momento, que vaya donde quiero ir, hace un año aproximadamente, este señor de la izquierda, Imran Khan, fue destituido como primer ministro por una moción de censura en el Parlamento dirigida por un conjunto de partidos encabezados por el que ahora es primer ministro, Shehbaz Sharif. A partir de ahí ha habido un enfrentamiento político enorme que ha concluido, está en vías de concluir con la detención el otro día de Imran Khan. Imran Khan tiene en marcha con 15 o 20 causas penales por distintas cosas, sobre todo corrupción y malversación. Y el otro día, cuando iba precisamente a un tribunal a pedir que le aplazasen una vista, lo detuvieron por otro asunto diferente. Y ahora la tensión política en Pakistán es tremenda, porque Imran Khan llevaba varios meses sacando a su gente a la calle, haciendo demostraciones, enfrentamientos, etcétera, etcétera. Y la tensión es muy grande de cara a las elecciones las elecciones legislativas serán en septiembre, octubre, dependiendo de las fechas, y va a haber mucha tensión mientras tanto. Por tanto, Pakistán tiene esa relación con China, tiene esta presencia, este enfrentamiento político, que China está muy vigilante a todos los niveles, que le pueden interesar, y tiene una inestabilidad política fundamental. Ahora mismo Shehbaz Sharif es el presidente, pero no sabemos qué pasará dentro de unos cuantos meses, y eso interesa a los pakistaníes y interesa a los chinos dentro de su visión geopolítica más general. Y luego está el tema de la lucha contra el terrorismo. Lógicamente, pues el ministro de Exteriores afgano firmó aquello de que había que enfrentarse al terrorismo, pero los pakistaníes esperan que eso sirva para solucionar el problema que tienen ellos con el grupo de talibanes de Pakistán. Tehrik Talibán Pakistán. Esta es un poco la bandera de este grupo terrorista, que es un grupo que tiene sus bases en Afganistán, pero que ataca las zonas tribales, la zona del noreste de Pakistán, donde pretende establecer la Sharia y gobernar directamente. Expulsar de ahí al ejército, a la policía pakistaní y gobernar ellos. Claro, esto es un enfrentamiento muy serio entre los dos países. El gobierno afgano dice siempre que él está en contra del terrorismo, pero en la práctica todo el mundo sabe que hay partes de los miembros del gobierno afgano que el gobierno afgano está como repartido por partes dentro de los talibanes. Cada facción de los talibanes tiene 2 o 3 ministerios, o 4, dependiendo. Y hay una facción que apoya, la facción de los Haqqani, apoya directamente a Tehrik y Talibán, los de Pakistán, y les ofrece refugio en la práctica. Digan lo que digan, se retiran allí, con lo que los enfrentamientos son constantes y van subiendo de tono. Claro, en todo este lío o embrollo general en el cual estamos en este momento, ¿qué puede hacer China? ¿Qué quiere hacer China y qué posibilidades tiene? ¿Qué planteamientos tiene? Bueno, aquí pueden ocurrir muchas cosas, pero hay muchos detalles que hay que tener en cuenta. Por un lado, China quizá podría actuar de mediador entre el gobierno afgano y el gobierno de Pakistán para solucionar el problema de los guerrilleros de los talibanes de Pakistán,
Quizá, digo quizá porque no es seguro y porque incluso no está claro que el gobierno de Kabul controle totalmente buena parte del territorio. Hay partes del territorio afgano que, a pesar de que están dominados normativamente y legalmente por los talibanes, en la práctica están gobernados o regidos por milicias locales o por clanes locales. Pero bueno, China podría hacer este primer papel, el papel de mediador entre una parte y la otra, llegar a un acuerdo que sea satisfactorio o poco insatisfactorio para los afganos y para los pakistaníes. Pero es una cosa que hay que ver. Si fuese así, si lo consiguiese, evidentemente, pues como ha pasado en otras zonas del mundo ya, ha pasado en el Golfo, el prestigio de China como poder diplomático crecería sustancialmente y sería muy significativo. ¿Qué más cosas hay? ¿Y qué más cosas está haciendo China? Bueno, en cuanto a Afganistán, que es fundamental. Afganistán quiere obtener el reconocimiento internacional de cualquier país. Pero China, con esa diplomacia que tiene, que es una diplomacia muy experta de muchos siglos, por ahora no concede el reconocimiento. Por ahora China lo que está haciendo es, de facto, llevar a sus empresas, parte de sus empresas, para explotar los recursos que tiene Afganistán, con el apoyo ferviente, lógicamente, del gobierno de Kabul. ¿Cuáles? Pues fundamentalmente hay una compañía petrolera china que está basada en Xinjiang, que ha obtenido los permisos para explotar petróleo y también gas en el norte de Afganistán, cerca del río Amu Daria. Y luego, por otro lado, las compañías chinas están dispuestas a explotar el litio y el cobre, tiene muchísimo cobre Afganistán, que están repartidas por las minas. Pero claro, para hacer esto, eso tiene un riesgo mucho más grande de lo que vemos desde aquí, porque las compañías chinas no pueden contar con que el gobierno central las apoye en todos los casos, porque hay poderes locales que se enfrentan al gobierno central. Entonces, el gobierno chino está siendo muy cauteloso, está colocando sus peones, sus compañías sobre el terreno, sabiendo que corren un riesgo y muy probablemente hablando con los poderes locales de cada zona de Afganistán para llegar a algún tipo de acuerdo. Claro, si lo consigue, que vamos a verlo, pero es el único país que lo está intentando. Esto es lo importante. China es el único país que está intentando desarrollar actividades económicas en Afganistán. Es verdad que le conviene, porque todo el petróleo y todo el gas que pueda sacar de ahí lo va a comprar ella. Los afganos apenas consumen, lo tienen muy cerca, el transporte sería relativamente fácil. Y lo mismo sirve para el litio, para el cobre o para otros minerales. Eso es fácil, pero para eso tiene que tener un control sutil del territorio. Tiene que llevarse bien con el gobierno de Kabul, pero también llevarse bien con los gobiernos locales que en la práctica existen. Y esta es la tendencia general que están teniendo los chinos ahora en Afganistán. Tienen relaciones con el gobierno de Kabul, evidentemente, a efectos generales, pero por otro lado se ponen en contacto con los grupos locales, con las milicias locales, que son las que realmente controlan el terreno y te pueden facilitar o impedir la explotación de las minas y el transporte de las minas. Conforme vayan haciendo eso, ¿qué va a significar? Que van a establecer una serie de relaciones bastante fuertes y basadas en el dinero, que es muy importante, con los principales grupos que dominan en la práctica Afganistán, no en la teoría, en la práctica. Y eso le va a dar una vara muy alta, una capacidad de influencia muy considerable en todo el territorio. Bueno, ya digo, para eso tienen que trabajar con el gobierno central, lógicamente, sin su permiso no pueden seguir adelante, pero también con los gobiernos locales, cosa que ningún país está haciendo, hay que tenerlo en cuenta. Los occidentales estamos fuera, totalmente. Rusia no tiene capacidad en este momento, ni militar, ni económica, ni nada, para hacerlo. La India está cerca geográficamente, pero no tiene cercanía con los afganos, que son musulmanes, hay que recordarlo. Por tanto, China de esta forma está expandiéndose de una forma sutil, basada en lazos económicos, en exploraciones de minas. Claro, cuando tú tienes que explotar una mina, pues posiblemente tengas que construir también una carretera o un ferrocarril para sacar el mineral, o tienes que crear instalaciones con empresas chinas, con trabajadores afganos y también trabajadores chinos. Es decir, ir creando una red de relaciones económicas que le dé un cierto, no digo dominio sobre el país, no es el objetivo de los chinos, pero sí que Afganistán vaya cayendo poco a poco bajo la influencia de Chinistán. ¿Y qué pasa con Pakistán? Bueno, Pakistán tiene el enorme problema ahora de que no tiene buenas relaciones prácticamente con nadie.
Con la India siempre ha estado enemistada y ya sabéis que los dos tienen bombas nucleares como consecuencia de esto. Con Estados Unidos las relaciones ahora son bastante frías, no tienen mucho interés, y porque además ha sido China la que se ha atrevido a invertir en Pakistán. A veces con éxito y a veces sin éxito, eso hay que tenerlo claro. Pero ha sido la única que se ha atrevido. Entonces, China está extendiendo su influjo por ese lado y también por otros lados. ¿Cuáles son los dos lados por los cuales extiende su influjo? Pues China puede actuar como intermediario o como controlador general del pulso político entre Imran Khan y Shehbaz Sharif. No va a intervenir directamente, no va a intervenir para nada porque eso es muy peligroso, pero estará seguramente controlando a unos y otros, tanto unos como otros, y sobre todo se va a plantear que la relación con Pakistán no dependerá de quién sea el primer ministro y tampoco dependerá de cómo el primer ministro llegue a serlo, sino que lo importante para China es mantener sus intereses económicos. De hecho, el gobierno de Pakistán el otro día hizo una declaración diciendo que iba a reforzar la seguridad de las empresas y trabajadores chinos en Pakistán que están construyendo las autovías, los ferrocarriles, que explotan las plantas de generación de energía hidroeléctrica porque han tenido ataques de parte de la población. Eso es lo que a ellos les interesa. De esa manera, en el fondo, China finalmente acabará de estar, será la presencia fundamental en los principales sectores económicos de Pakistán. Ya lo es, pero lo será cada vez más. Y a nivel político, pues alguna cosa más hay bastante curioso. La semana pasada, el jefe del ejército de Pakistán se fue él solo, y tengo que repetir esto, sin el primer ministro, se fue a China a hablar con las autoridades militares chinas. Evidentemente no sabemos de qué estuvieron hablando, pueden hablar quizá de cómo combatir el terrorismo de los talibanes que les atacan de Afganistán, pero también pueden hablar otras cosas, como por ejemplo cuál es la mejor forma de estabilizar el país en beneficio de quién sabe qué, porque eso no está claro. Hay que tener en cuenta que el ejército pakistaní es muy poderoso, casi tiene un presupuesto propio, tiene mucha autonomía de decisión y ha dominado mediante gobiernos militares a la democracia pakistaní durante muchísimo tiempo. Y los militares pakistaníes están allí, si ven que políticamente las cosas se tuercen o que hay demasiados enfrentamientos, no cabría descartar una intervención. ¿Y quién iba a apoyar esa intervención del ejército pakistaní? Pues fundamentalmente China. Ya no digo en términos de seguridad, logístico, etcétera, que no les hace falta, sino en términos políticos. Eso puede pasar de aquí a octubre, que son las elecciones, si siguen los enfrentamientos con Imran Khan en la cárcel o por lo menos en el calabozo provisionalmente durante tiempo, la tensión política puede incrementarse mucho y el ejército está allí vigilante. Y el apoyo del ejército ahora ya no es Estados Unidos, sería China. En ese contexto, eso significa que también China tiene un control muy grande de los principales sectores económicos pakistaníes actuales, si quieres quitar la agricultura, evidentemente, una relación muy fluida con el ejército, que es el otro gran poder que hay en el país, y una cierta situación de equilibrio entre el gobierno y la oposición. Evidentemente, el ministro al que se va a ver, el ministro de Exteriores chino, se va a ver al ministro de Exteriores de Afganistán y de Pakistán, eso es evidente. Pero no tendría ningún problema en tratar los mismos temas con otro gobierno distinto, otra situación distinta, sea política, sea militar, etcétera. Por tanto, cuando juntamos todos esos elementos y hacemos la visión desde un poco más arriba, lo que vemos es que China, en la práctica, va a ser el poder dominante en Afganistán los próximos 10, 15, 20 años, porque los afganos no van a tener otra. Y va a tener muchísima influencia, tanto económica como política, en un Pakistán que tiene ciertas debilidades. Y además hay que recordar que el enemigo fundamental de Pakistán es la India, que también tiene enfrentamientos, como contamos en su momento, geopolínomicos, con China por las consecuencias de que en determinadas zonas del Himalaya las fronteras o no están delimitadas o la delimitación una parte las acepta y otra parte no las acepta. Por tanto,
Aquí tenemos a Pakistán y Afganistán como dos países que es muy probable que por razones económicas y políticas vayan entrando cada vez más dentro de una esfera de influencia china que se va extendiendo, lentamente, pero se va extendiendo. Luego lo haremos, en todo momento hablaremos de otros países donde está pasando esto también. Y esto es un fenómeno, ya digo, bastante sutil. No se concreta en desplazamientos militares, no se concreta en grandes obras públicas, sino en el entrelazamiento o la penetración de los chinos en la estructura económica, social y política de los dos países, de manera que al final se convierte como una especie de gran apoyo de todo el mundo. Y claro, el apoyo es siempre el que vigila, el que decide muchas cosas. Por eso se puede ver este proceso o esta reunión de Islamabad como un hito en un proceso por el cual tanto Pakistán como Afganistán acaban formando parte de una entidad muy gaseosa, muy genérica, pero no menos real, que podemos llamar Chinistán, cuyos límites pues todavía no conocemos. Bien, hasta aquí nuestro análisis de las consecuencias que preveemos de la reunión de Islamabad, que iremos, un tema que iremos siguiendo en posteriores vídeos, y lo dejamos en este punto. O sea que esa reunión, que parece solamente una reunión de negocios entre los ministros de Asuntos Exteriores de tres países cercanos, tiene muchísimas cosas más debajo que irán saliendo con el tiempo. Pues gracias, buenas tardes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, os suscribís al canal, activáis las notificaciones y los likes correspondientes. Hasta luego y buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda para cada uno.